Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en un nuevo programa de Información y Acción, programa producido por el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy tenemos el tema Transformación Digital y su importancia en las empresas. Este tema estará a cargo del ingeniero CIP Víctor Hugo Alfaro Yangali. El ingeniero es ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Tiene maestría en gestión de tecnología de la información, con más de 9 años en proyectos de tecnologías de información y transformación digital. Escalamiento ágil, con conocimiento y experiencia aplicando frameworks ágiles en organizaciones. Ha desempeñado funciones de líder de transformación digital, Agile Coach, Scrum Master, Product Owner, Developer, Business Analyst, Consultor IT, Test Manager y en diversas áreas y sectores tales como minería, banca, seguros, telecomunicaciones, sector público, retail, AFP, seguros, telecomunicaciones y emprendimientos. Además, cuenta con certificaciones internacionales EBAS, Enterprise Business Agile, SFC, SDC, SMC, SPOC, Kanban Management Professional. Docente en Cali Consulting, en New Horizons, profesor invitado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, para tópicos de gestión de proyectos, transformación digital. CEO y founder de Dr. Fast, empresa que brinda telemedicina en el rubro salud. También es consultor en transformación digital. Bien, ingeniero, gracias por estar aquí en este programa. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la bienvenida y sobre todo por la oportunidad de conversar de este tema que la verdad es coyuntural para todas las organizaciones. Encantadísimo de poder colaborar. Muchas gracias por su presencia y creo que nos vamos a enriquecer mucho de sus respuestas a las preguntas que voy a formular. Quería comenzar con la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante la innovación en las empresas? Correcto, Héctor. Mire, el componente de la innovación en las organizaciones es un punto clave, es pieza fundamental ahora que se está pues, hablando de un entorno de transformación digital que muchas empresas, muchas organizaciones añoran, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación, innovación es un componente de toda una transformación digital. Y como tal, es un habilitador para toda organización, de tal manera que va a permitir pues, tener distintas ventajas competitivas cuando se habla pues, de una competencia a nivel organizacional, ¿no? Claramente estamos viendo de que el comportamiento de los negocios actualmente está modificándose mucho, ¿no? Estamos llevando mucho al tema de la agilidad, estamos hablando pues muchas veces de sobre todo tener mucho time to market, desbloquear las dependencias, tener mucho más respuesta al cambio, porque claro, tenemos un cliente totalmente, ¿no? Fuerte, que está ahí totalmente a la demanda y a todas las expectativas para ver cuál es la oferta nueva que le podemos entregar a nuestros clientes, en este caso a nuestros usuarios. Entonces, bajo esa premisa, es justamente que las organizaciones pues actualmente están buscando en la innovación ese componente diferenciador, ¿no? Ese componente que los diferencie de otras organizaciones, de tal manera que la oferta que puedan brindar sea mucho más atractiva para su cliente final, ¿no? Es por eso que radica la importancia ahora mismo para las organizaciones el componente de innovación pues totalmente elevado, ¿no? Bueno, ingeniero, entonces, en base a la primera pregunta, ¿cómo empezar la transformación digital? Correcto. Bueno, la verdad que esta pregunta es súper complicada de poder responder, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones estamos hablando de, digamos que componentes totalmente distintos, ¿no? No existe una organización totalmente igual, idéntica a otra, ¿sabes? Y es justamente porque estamos trabajando, o en realidad las organizaciones se conforman de personas, ¿no? Y cada una de las personas también es totalmente distinta, ¿no? La personalidad, la forma, la diferencia de cada una de las personas es justamente el componente que permite que cada organización sea totalmente única a nivel mundial. Entonces,
frente a esa premisa, claramente si queremos implementar pues, ¿no? una receta, un framework o una puesta en marcha para empezar la transformación, es súper complicado, ¿no? Entonces, lo que sí podemos mencionar en este caso y sobre todo aterrizar un tanto a nivel con más porcentaje es justamente empezar por un cambio cultural, ¿no? Cuando hablamos del cambio cultural estamos hablando de un cambio de mindset, ¿no? Es decir, una forma distinta de pensar, implementar buenas prácticas ágiles, trabajar, digamos que con otro de ritmo, de tal manera que la organización en sí se vea totalmente beneficiada, ¿no? Con el tema de la transformación. Pero yo que estoy metido todos los días en este mundo de la transformación, pues he visto claramente de que, o sea, toda transformación digital a nivel de organizaciones empieza por un cambio cultural muy marcado, ¿no? Hay mucho recurso, mucha fuerza que se le da a este componente de cambiar culturalmente a una organización. Y cuando hablamos de esto, es justamente estamos hablando de las buenas prácticas de las personas, ¿no? No tanto modificar herramientas, procesos, procedimientos, no tanto eso. O sea, si bien es cierto, parte de la transformación es justamente modificar todo ello, pero eso es a posteriori, ¿no? Lo que como punto de partida, como el primer peldaño, es justamente pensar en un cambio cultural a nivel de las personas. Muy bien. En antes se mencionó usted cambio cultural. ¿Eso es una pieza fundamental para esta transformación digital? Sí, efectivamente. Cuando hablamos del cambio cultural, esto muchas veces, pues cuando hablamos de un tema de consultoría, un tema de, ¿no? Oye, dame la receta específica de cómo puedo empezar la transformación digital en una organización, muchas veces, pues las consultoras o los especialistas en este caso, en lo primero que piensan es, perfecto, implementar una nueva herramienta, implementar un nuevo framework, implementar, no sé, una nueva tecnología, ¿no? Pero no es tanto ello, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital estamos hablando de un componente fundamental que son las personas, ¿no? Justamente este punto también recae mucho sobre las prácticas que actualmente están viviendo las organizaciones y la transformación llega también para modificarlas, ¿no? ¿En qué sentido o bajo qué objetivo? Con el único objetivo de mejorar el time to market, por ejemplo, de lo que la organización brinda, de mejorar los tiempos de respuesta, inclusive para su cliente final, y sobre todo ello, ¿no? La transformación digital genera como una ventaja competitiva, reforzar lo que como fortalezas tiene una organización y sobre todo, ¿no? Capacitar y reforzar nuevamente el tema de las mejoras a nivel organizacional. Entonces, pues justamente el cambio cultural tiene mucho que ver no tanto por cambiar a la persona, ¿no? No tanto por cambiar a las personas dentro de una organización, sino más bien sacar lo mejor de ellas, ¿no? Es decir, oye, mira, vamos a tener una nueva metodología de trabajar aquí en la organización, vamos a trabajar con agilidad, por ejemplo, y vamos a implementar pues, buenas prácticas de desarrollo, ¿no? Entonces, abrazar el cambio y tener menos resistencia al cambio a nivel personal, la hipótesis es que mientras menos resistencia tengamos, pues va a ser más productivo y sobre todo mejor para una organización. Entonces, sí, es una pieza fundamental cuando hablamos de transformación digital, el pensar como primer lugar un cambio cultural, ¿no? Y un cambio cultural es justamente trabajar con personas. Es más, el Departamento de Recursos Humanos ya modificar inclusive la nomenclatura, ya no, las organizaciones, por ejemplo, ya no lo llaman recursos humanos, ¿no? Ahora lo llaman gestión de personas o GDH, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto justamente tiene que ver un componente un tanto psicológico, porque claro, una persona no es tanto un recurso, ¿no? Muchas veces se comenta, pues, de que una persona es un recurso. No, un recurso viene a ser una pieza intercambiable, ¿no? Está totalmente, no sé, usada y compramos una nueva, una laptop, por ejemplo, es un recurso, ¿no? Pero una persona no es un recurso. Entonces, como tal, ya las organizaciones están, pues, hablando de un management 3.0, donde valoran mucho a la persona, a la interacción con las personas. Y todo esto que estoy comentando es justamente parte de un cambio cultural. ¿Sí? Qué bien. ¿Y usted podría decir que se ha puesto de moda la transformación digital en nuestro país? En realidad, eh, en estos últimos años hemos visto, ¿no? Y estamos sobre todo viviendo la transformación digital, no solamente para las organizaciones grandes, sino también las organizaciones medianas y por qué no las startups, ¿no?
Justamente una de las respuestas del por qué están apareciendo mucho las startups es justamente porque están viviendo la transformación digital también. Cuando una startup nace justamente por un objetivo clarísimo y nace porque va a aliviar un problema específico, ¿no? Y esta capacidad de una startup, que es una empresa o un grupo pequeño, reducido, con mucha respuesta al cambio, muchas veces no lo tienen las organizaciones grandes y tradicionales. Entonces, actualmente, pues las organizaciones tradicionales, grandes, que ya tienen muchos años en el mercado, están viendo por conveniente tener ese comportamiento de una startup, ¿no? Y es por eso también que tenemos un framework que se llama Lean Startup, que ayuda muchísimo, sobre todo, a tener este proceso de aprendizaje. Entonces, los negocios están viendo, pues, de que se genera mucha ventaja cuando tenemos un componente de agilidad y, sobre todo, respuesta al cambio rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque están colocando a su cliente final como uno de los pilares principales también. O sea, claramente sabemos que si un cliente está totalmente satisfecho, obviamente se va a quedar con la empresa, con la organización, porque la oferta se está haciendo mucho más atractiva, ¿no? Ahora, por ejemplo, el cliente final tiene, digamos que la potestad de decidir. O sea, no era como años anteriores, ¿no? Antes, años anteriores, pues un cliente estaba totalmente fidelizado a una marca. Pero ahora, por ejemplo, si un cliente determina de que tal marca ya no le satisface las necesidades que tiene, simplemente voltea a la derecha o a la izquierda y cambia. Entonces, ya las organizaciones conocen ese comportamiento de su cliente final. Y como tal dicen, ya, oye, ¿cuál va a ser ahora mi oferta, ¿no? ¿Cuál va a ser mi elemento diferenciador? A nivel de producto, no tanto, porque en realidad distintas organizaciones pueden inclusive proveer el mismo producto. Pero ahora lo que están primando las organizaciones es mostrar ese diferenciador a través del tiempo, ¿no? A través de su respuesta al cambio, cuánto se pueden adecuar a las expectativas de un cliente, a las necesidades de su cliente, y sobre todo el time to market, ¿no? Es decir, en cuán rápido puede una organización darle una siguiente oferta para su cliente final. Entonces, todos estos temas están enmarcados dentro de una transformación digital. La transformación digital pues se basa en estos pilares, ¿no? Personas, procesos, la innovación como tal, para generar una oferta totalmente diferenciadora, de tal manera que su cliente final, ¿no? Esté totalmente convencido de que se tiene que quedar con esta marca. Entonces, a tu pregunta, sí, totalmente convencidos de que la transformación digital actualmente se está viviendo a toda escala, ¿eh? De manera masiva, mediana, pequeña, inclusive. Las startups, por ejemplo, ya tienen este componente, ya nacen con ese componente ágil y están pues predispuestas a poder modificar el problema que se le presente en ese momento. Bien. Bueno, en base a todo esto y haciendo un balance general acá en nuestro país, ¿qué tan bien estamos respecto a la innovación? Correcto. En nuestro país hay un comportamiento un tanto especial y lo voy a comentar por qué. Sabemos claramente pues de que nosotros estamos influenciados de una corriente internacional. O sea, todo lo que se valida, por ejemplo, en Estados Unidos a nivel de metodologías, buenas prácticas, frameworks, ¿no? Todas esas buenas prácticas se validan previamente, ¿no? A nivel internacional y luego, después de unos cuantos años, pues aparece en nuestro país como algo, como alguna forma ya validada, ¿no? Y esto, pues, a nivel de tecnologías de información, muchas veces se presenta ese mismo comportamiento, ¿no? Tenemos o adoptamos una forma distinta de trabajo porque ya previamente ha sido validada a nivel internacional. Ahora, lo que está sucediendo con las organizaciones en nuestro país es justamente que ya nos estamos adelantando a ello, ¿no? Ya no estamos esperando un tanto para que se validen a nivel internacional, no, no, no. Inclusive, tenemos muchas oportunidades de mejora, tenemos mucho de acción en distintos segmentos, ¿no? Retail, telecomunicaciones, mineras, inclusive el sector público, ¿ah? El sector público también está creyendo y está colocando muchas balas al tema de la innovación en el Estado. Y esto es muy bueno, esto es un muy buen indicador, por ejemplo. Entonces, oportunidades de mejora y oportunidades para innovar en nuestro país hay de gran variedad, ¿no? Y esto también, pues, ayuda muchas veces a que profesionales especialistas o no especialistas y que recién están aprendiendo del tema, pues tengan muchas oportunidades también. Y esto para nuestro país, en resumidas cuentas, es fabuloso.
¿no? Tenemos que ver mucho, sobre todo, cuáles son las ventajas que va a dejar la transformación digital en nuestra organización. Claramente sabemos que los primeros beneficiados vamos a ser nosotros, los clientes finales, ¿no? Pero también hay un beneficio más, nuestro país en sí. Si hablamos de un sector público, por ejemplo, hay muchas personas que tienen muchos pain points, muchos dolores a nivel de varios procedimientos, ¿no? Podemos hablar y podemos quedarnos toda la tarde hablando de muchas dolencias a nivel público, pero claramente el componente de innovación va a ayudar bastante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el DNI electrónico. Antes, por ejemplo, si queríamos sacarnos unos antecedentes penales, policiales o judiciales, te tomaba unos 3, 4, 5 días en hacer tu cola, pagar al banco, regresar al día siguiente, etcétera, etcétera. Pero ahora no. Ahora, por ejemplo, se tienen portales muy buenos, ¿no? Con buena infraestructura tecnológica, totalmente seguros, y que va a permitir, por ejemplo, reducir mucho ese tiempo que anteriormente pues demandaba de varios días. Ahora lo puedes hacer inclusive en medio día o en menos tiempo también. Entonces, esto a la larga, pues es beneficioso para nuestro país. Se ha puesto de moda, sí, actualmente están muchas organizaciones queriendo, ¿no? Teniendo esa, digamos que, esa utopía, sobre todo de querer implementar la transformación digital, pero aquí sí quiero puntualizar algo, ¿no? No es que nuestro fin, no es que el objetivo de una organización tiene que ser implementar la transformación digital, no. La transformación digital viene a ser un medio, ¿no? Viene a ser un mecanismo para poder obtener esa, tenemos que enfocarlo bien a nivel de todos los procedimientos que la transformación digital nos puede generar a nivel de ventajas competitivas en las organizaciones. Bueno, la pregunta de oro. Siempre acá muchas empresas se pueden estar cuestionando. ¿Cuánto cuesta innovar en una compañía? En realidad, cuesta, cuesta. A ver, yo les pongo un tanto de contexto. Cuando hablamos de transformación digital, como les mencionaba, ¿no? No hay una receta en sí, no hay paso 1, paso 2, paso 10, paso N. No. Cada organización puede aprender inclusive, pero obviamente sí le podemos colocar un framework ¿no? Para poder hacer un uso de su secuencia y sobre todo validar de todo el framework que se pueden implementar, cuáles podrían ser las mejoras y las que se van a ajustar a esta organización. Eso sí se puede realizar. Entonces, la puesta en marcha, ¿no? Y sobre todo el paso a paso a nivel de pilotos, a nivel de MVPs, a nivel de entregables, a nivel de experimentos, eh, va a costar mucho en términos en tanto económicos, a nivel de tiempo y sobre todo a nivel de interacción de las personas. Porque cambiar la forma de pensar, cambiar el mindset, que es el cambio cultural, que es el primer paso, es súper complicado, ¿no? Va a tomar tiempo. O sea, cambiar el mindset de una persona no se puede lograr pues en una semana, 2 semanas, un mes, toma años, toma mucho, mucho tiempo, ¿no? Por eso también es que existen los psicólogos que son especialistas en este punto. Pero lo que sí podemos realizar es justamente tener este balance poco a poco. Por eso no se refiere tanto a cambiar la forma de pensar a las personas, sino más bien cómo una persona puede ayudar a tener una ventaja competitiva en una organización. Entonces, la puesta en marcha cuesta en realidad porque lo que primero se tiene que realizar es tener un empoderamiento fuerte. Claramente sabemos que si por más buena estrategia que se tenga y que se quiera y ¿no? que se pueda implementar en una organización, si no tenemos una cultura que la respalde, una cultura que la soporte, prácticamente pues esto va a ser un bonito experimento de unos 6 meses, unos cuantos meses más. Pero si queremos que la transformación digital se viva y sobre todo perdure en el tiempo, necesitamos de un componente cultural transversal que soporte, ¿no? Que mantenga toda esta estrategia que se está implementando. Lograr ello cuesta, cuesta tiempo, cuesta presupuesto, cuesta también inclusive cambiar la estructura de una organización, porque estamos viendo que son distintas prácticas, distintas formas de trabajo, distintas formas de obtener ventajas. Pero frente a ello, la pregunta sería también, ¿por qué las organizaciones la añoran? ¿No? ¿Sí? En realidad cuesta al inicio, pero una vez que ya se mantenga y se adhiera a la estrategia de transformación digital, el comportamiento va a ser natural, ¿no? Y claramente con el hábito, una persona, una organización, va a cambiar su forma de pensar y va a cambiar las buenas prácticas que tiene también. Entonces, sí, pues es un proceso de aprendizaje. Todo proceso de aprendizaje va a costar de todas maneras. Va a costar
tiempo, porque de repente van a haber pilotos, van a haber experimentos que se van a realizar poco a poco, reduciendo, ¿no?, el riesgo que se va de implementar una herramienta que va a costar mucho. Eso es parte también de transformar digitalmente una organización. Va a costar también cambiar la forma de pensar de las personas, que también es un costo a nivel presupuestal, a nivel de tiempo también, y sobre todo a nivel de resultados, ¿no? Muchas veces, pues, el mundo de los negocios no nos esperan a nivel de resultados, ¿no? Dicen, oye, ya, resultados rápidos, ¿no? Queremos en un mes ver los resultados. Pero ese tema es aprendizaje, ¿no? Va a haber una curva de aprendizaje que de todas maneras innecesariamente va a tener que realizar toda organización, y esa curva también necesitamos gente totalmente empoderada que la soporte, que la mantenga, de tal manera que perdure en el tiempo. Entonces, a la pregunta, sí, cuesta, pero también tenemos que ver cuáles son las ventajas que vamos a obtener una vez que la transformación digital ya esté adherida a la organización. Van a ser muchas. Va a haber un componente diferenciador clave que inclusive puede ser, digamos, que el diferenciador de oro, por decirlo así, que una organización va a estar, digamos, que al frente, sobre todo en las primeras encuestas, frente a su competencia. Entonces, es por tal motivo también que muchas organizaciones están liderando bastante el tema de la transformación digital actualmente. ¿Bien? Bien, muchas gracias, ingeniero Alfaro, por habernos puesto un poco más en el tema, ¿no? Creo yo de que esto ya es una necesidad que, más que una moda, ya es parte del desarrollo humano que forma empresas, ¿no? Y que bueno, en el futuro, pues, el que no innova muere, como se dice, ¿no? Efectivamente. Muy bien, ingeniero Alfaro. Le agradezco nuevamente en nombre del capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes su participación en esta entrevista. Y bueno, siempre termino mi programa diciéndoles a los ingenieros, ingeniero, y atiende la información, ponle en acción. Muchas gracias, ingeniero Alfaro, por su participación y muy buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero Héctor.